Muy buenos días, amados de Mesa de Alfarero. Te saluda Pastora Luz desde la nación de Colombia. Fuerte abrazo para ti en esta mañana donde estamos una vez más hablando a la situación, hablando a los huesos secos, porque estamos sumergidos toda esta semana en esa historia del Valle de los Huesos Secos. Esa historia donde el Padre le habla a Ezequiel, el profeta habla y aquellos huesos cobran vida, pero no cobraron vida cuando habló la primera vez. En ese momento los huesos empezaron a juntarse. La clave para que venga la resurrección es hablar la palabra. Y los huesos vivieron cuando por segunda vez sopló espíritu. Por eso hay gente seca que necesita palabra en esta hora. Y sin llenura del Espíritu Santo no es posible que venga esa resurrección y restauración. Es por el poder del Espíritu. ¿Sabe? Los huesos estaban en un valle. ¿Sabías que hay diferentes valles? Porque en la Escritura nos hablan de el valle de los huesos secos. Ahí llevó el Señor al profeta para hablarle a aquellos huesos. Pero hay más valles escabrosos, valles que tú y yo tenemos que pasar como hijos de Dios para ser probados, para salir aprobados de cada valle. Y ese primer valle que tiene que pasar la iglesia, que tiene que pasar a usted, que tienen que pasar los líderes, son valles diferentes, amados de Mesa de Alfareros. Ese primer valle, necesitamos entrar en ese valle de intercesión, en ese valle donde clamamos, en ese valle donde parece que no vemos respuesta. Hay un valle también que es ese valle de sombra, de enfermedad, valle de muerte, donde hay amenaza, donde de pronto hay un dictamen médico sobre una enfermedad terminal. Eso es un valle de enfermedad, valle de sombra, valle de muerte. Son valles espirituales que tenemos que pasar, que a veces el Señor permite para que nuestra fe sea realmente probada. Existe también un tercer valle, que es ese valle de los huesos secos. Valle de los huesos secos, donde se encuentran aquellos huesos muertos, donde están los apartados, porque acuérdate que aquellos huesos representaban al pueblo de Israel, que estaba seco, que estaba muerto, que estaba caído por el pecado. Y tuvo el profeta que hablar la palabra. Cuánta gente se seca espiritualmente por causa del pecado, no encuentra como el hijo pródigo camino de regreso, se seca porque no ora, porque no ayuna, porque no intercede, porque no busca intimar con el Padre. El valle de la vaca, ¿sabes cuál es? Donde hay lágrimas. Las lágrimas son lo que predominan en ese valle. Las lágrimas se transforman en poder de Dios que se lleva la tristeza, porque cambia la tristeza en baile. ¿Cuántos hemos pasado por estos diferentes valles donde clamamos, donde intercedemos, donde sientes que te seca, donde las lágrimas son como lo que prima? Está el valle de Acor, que es un valle de perturbación, donde la desgracia se transforma en esperanza. ¿Cuántos han tenido que vivir desgracia, pérdidas, desgracias de un fracaso, desgracias de un divorcio? Pero el Señor transforma en esperanza, porque restaura lo que pasó, porque es el Padre que escribió una eternidad. Hay otro valle, el valle de Refaín. Es ese valle donde hay gigantes, donde tú ves la situación grandísima, donde se levanta el enemigo. Pero el Señor te llama en el valle de Refaín a que te levantes y batalles con antorcha encendida que eres, con la palabra que es esa luz, con esa sal que llevas dentro a derribar los gigantes. Existe otro valle, que es el valle de los hijos de Hinnom. Ese es el infierno, el Hades mismo, donde se sacrifican humanos, donde se sacrifican y se hacen prácticas ocultistas. Ahí hay gente que está atada en esos valles profundos. Y el valle de Ajalón es ese valle donde tú no peleas en tu fuerza para lograr la victoria, sino que vemos la presencia del Eterno pelear por nosotros de forma natural. ¿Cuántos se gozan en el valle de Ajalón o en el valle de Josafat?
Muchos están en ese valle, que es el valle de la culpa. Pero sal de esa culpa y confía en el Señor que te perdonó, que te restauró. El valle de Zafata. ¿Sabes qué significa? Torre de viga. Ahí, en ese valle, estamos confiados que el Padre pelea por nosotros. ¿Y sabes cuál es el valle que más me encanta? El valle del Jordán. ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué es cuando estás en ese valle de Jordán? Es cuando entramos en esa tierra fértil que produce fruto. Es donde viene la cosecha. Y este es el tiempo Kairos que irrumpe en tu crono, porque entramos al valle del Jordán. Entramos al valle de la sobreabundancia, de la medida rebosante, el valle del cumplimiento, el valle de las entregas. ¿Cuántos pueden creer? ¿Cuántos se identifican por alguna de estas situaciones? Si el Señor te dice que nos deja un consolador, es porque tú y yo no estamos solos. En medio de cualquier valle que estés atravesando, no estamos solos. Él nos dejó desamparados ni huérfanos. No tenemos por qué temer, porque en cada valle somos probados para poder brillar como ese oro fino. Por eso el hombre no vive de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Amado de mesa de alfarero, ¿alguien puede entender de lo que yo le estoy hablando en esta hora? ¿Alguien se identifica con alguno de estos valles? Pues vas a salir, ahí no te vas a quedar. Háblale a los huesos secos porque van a resucitar. Y no te desconectes, que nuestro devocional se pone cada día mejor. Que las cosas más lindas te sigan sucediendo en el nombre de Jesús.